Muy buenos días. Buenos días. Vamos a dar inicio. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Okay. Perfecto. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la conferencia denominada La Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, impartido por el máster Andrés Araya Montezuma. Le doy el espacio a María Teresa Bermúdez, que es coordinadora de la carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica. Buenos días. Es nuestro deseo de la sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica que todos se encuentren muy bien en estos tiempos de pandemia. Asimismo, les enviamos un cordial saludo a todos los archivistas, estudiantes y público en general que nos acompañan en esta mañana. Reciban también una calurosa felicitación por la celebración del Día Internacional de los Archivos, que se ha convertido felizmente en una Semana Internacional de los Archivos, gracias a una serie de eventos que se han desarrollado virtualmente. Como lo han manifestado varios conferencistas durante esta semana, y en este caso hago alusión al seminario La Función Social de los Archivos, realizado por ALA, a quienes felicito por esa excelente iniciativa, les comentaba que varios conferencistas, entre ellos la doctora Antonia Heredia y el profesor Daniel Flores de Brasil, la doctora Antonia Heredia de España, todos la conocemos muy bien, decían que si los archivistas de verdad queremos contribuir con ese valor social de los archivos, estamos en la obligación de abandonar esa obsesión por la posición de los documentos, como mencionó muy bien la doctora Heredia, así como dejar nuestro papel pasivo de custodios, al que yo agregaría también de confort dentro de las cuatro paredes de los archivos centrales, y asumir un papel prospectivo como agentes de cambio en la intervención del contexto de la producción de los documentos electrónicos. Esto con el fin de asegurar su cadena de custodia y por ende garantizar la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de los derechos y obligaciones de la administración pública, pero sobre todo los derechos de los ciudadanos, tal y como expuso el profesor Flores el martes en su conferencia. Pero además esa intervención prospectiva y proactiva de los archivistas en esta transición, en este salto mortal, diría yo, de lo analógico a lo virtual, obligados por el COVID-19, ayudaría a cimentar uno de los principales pilares del gobierno abierto, como lo es la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. Y es por esa razón que la carrera de archivística de la Universidad de Costa Rica se siente muy honrada de tener esta mañana al señor Andrés Araya Montezuma, que nos ofrecerá la conferencia Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. El señor Araya es máster en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional y politólogo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Andrés, y muchas gracias por su colaboración para la realización de este evento. Adelante con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa, y muchísimas gracias por recibirme y a todas las personas que se están uniendo a este espacio. En primer lugar, pues coincido plenamente con las palabras de que hay detrás de todo esto en los archivistas una función social y, por supuesto, muy ligada al gobierno abierto y a la transparencia. Es fundamental precisamente el papel de los archivistas como custodios precisamente de esa información, más allá de documentos físicos y digitales, precisamente para salvaguardar en lo jurídico, en lo administrativo, todo el respaldo del quehacer del Estado. También me uno a la felicitación por el Día de los Archivistas. Ustedes particularmente saben, y he sido invitado varias veces, que tengo un especial cariño. Por eso siempre que me invitan estoy agradecido más bien, y es un honor para mí compartir.
hoy quisiera tocar un tema precisamente que es un poquito diferente, que tiene que ver ciertamente con una estrategia nacional que se está co-creando dentro del concepto, precisamente para usar los conceptos o principios de gobierno abierto, ¿verdad? Se está co-creando. Y me parece que es importante, aunque se sale un poquito de lo que usualmente presento, como son los indicadores de percepción de la corrupción, etcétera, que los voy a ver en el transcurso de la conferencia, pero me parece que es importante porque se está co-creando con un bajo perfil. Entonces, más bien, de alguna manera, no todo el mundo, digamos, está enterado y pienso que las personas que se han unido, pues les podría eventualmente, perdón, interesar el tema. Entonces, le hemos denominado a un proceso, una iniciativa liderada por Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de Transparencia Internacional en el país, junto con el Procurador de la Ética y junto con, digamos, con un perfil un poquito más bajo con los garantes de la ética. Entonces, tal vez mencionarles, pasamos ahí a la primer lámina, voy a ir saltándome algunos. En materia de antecedentes, ahí lo que es en la siguiente lámina, no van a poder ver los nombres, pero yo se los voy a mencionar en realidad todos ahí. Que el jueves 10 de octubre del 2019 tuvimos una primera reunión en la que el presidente de la República expresó su interés de participar y lo hicieron también varios ministros de Planificación, Justicia, Comunicación, y sobre todo, quizás lo más importante acá, que estuvieron todos los jerarcas de los órganos de control, la Contraloría General de la República, la Defensoría y la misma fiscal, así como la Procuraduría General Adjunta de la República y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. También invitamos a lo que es la dirección o el Instituto Costarricense contra las Drogas, el Procurador de la Ética Pública, la Comisión Nacional de Rescate de Valores, el CICAP de la Universidad de Costa Rica, varios o 3 garantes de la ética, una organización de empresa privada que tiene que ver con International Chamber of Commerce, y también una coordinadora o representante de la OCDE, que está en el Ministerio de Comercio, y finalmente el programa Estado de la Nación. Como pueden ver ahí, es un conjunto de personas que el 10 de octubre manifestaron su interés de construir, de co-crear una estrategia nacional que en primer lugar sea de integridad, que es un concepto que tiene que ver con hacer lo correcto aunque no nos estén viendo, ¿verdad? O sea, es un concepto mucho más allá de transparencia, es mucho más integrador, que tiene que ver precisamente con la integración, con la integridad, perdón, y a su vez también con la prevención de la corrupción. Bien, entonces, tal vez ahí pasamos a la próxima lámina. Se propuso que la estrategia se construyese lentamente, ¿cierto? Pero de manera sólida, ladrillo tras ladrillo. Entonces se propuso que hubiese una planeación desde el 2019, ya estamos en la etapa del 2020, que es elaboración, que se ha co-creado, y ojalá difundirla ya, salir un poquito del bajo perfil, y para el 2021 un lanzamiento precisamente ya con los programas y proyectos, digamos, específicos. Tal vez si pasamos luego. Ok. Aquí, si lo pueden ver, ahí está resumido el grupo de trabajo desde mayo, digamos, durante el 2020. Ahí están los órganos de control, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de Rescate de Valores, como decía, sociedad civil, academia y sector privado. Pasamos. Entonces, en general, quisiéramos compartir, digamos, qué es una estrategia o qué elementos debería tener. Bueno, en primer lugar, se basa en que hay percepciones que debilitan la institucionalidad, ¿verdad? O sea, las encuestas nuestras de la Contraloría, del índice de percepción de la corrupción y otros instrumentos como el barómetro global de la corrupción nos indican que hay una desconfianza de los sistemas o en el sistema y que la corrupción sigue siendo, por supuesto que cambia las encuestas, pero sigue siendo, si no el primero o segundo ítem, digamos, que la gente considera que afecta al país, ¿verdad?
Por supuesto, el desempleo, ahorita esta encuesta, por supuesto, ha cambiado en términos de COVID, ¿verdad? También, por ejemplo, le preocupa a la gente la seguridad, y etcétera, ¿no? Pero, en general, cuando volvemos a la normalidad, la gente indica que la corrupción es un problema y es cierto en tanto nos afecta económicamente. También, y quiero brincar acá a que qué hace o qué pasa con la corrupción, que desvía fondos, ¿verdad? Nosotros justo en este momento estamos atentos a que en tiempos de pandemia los recursos se utilicen bien y que los grandes presupuestos que se están aprobando ahora de parte de la Contraloría, a la Caja, al Ministerio de Salud, etcétera, precisamente no sufran un desvío. ¿Y por qué? Porque, bueno, afecta nuestros bienes, los servicios y, por supuesto, genera mucho más desigualdad social. También aparecemos, como lo vamos a ver ahora, en los índices internacionales, ¿verdad? De manera deteriorada. Luego, sobre todo, hay indicadores que nos dicen que es una cultura que permitimos, ¿no? Que se pierda un expediente, porque quisiera asociarlo precisamente con el trabajo que ustedes desarrollan. Entonces, expedientes de cualquier tipo, ¿verdad? Judiciales, ¿verdad? Ya sea de carácter social o cualquier tipo de juicio que se lleve, o incluso administrativo, ¿verdad? Entonces, también eso parece común, ¿verdad? Yo un día esto recibí una denuncia de un abogado donde me dice que ha desaparecido de distintos juzgados, digamos, expedientes. Y aquí entonces lo ligo, por ejemplo, a la tarea que ustedes realizan. Y por supuesto que con el ingreso de Costa Rica a la OCDE, pues nosotros tenemos que tener mejores prácticas, ¿verdad? Porque así también lo dice dos convenciones en las que nosotros estamos, como son la OEA y las Naciones Unidas. Y finalmente, en materia privada, afecta precisamente todo lo que es el clima de negocio y la inversión, ¿verdad? Entonces, por eso de alguna manera ahora que ingresamos a la OCDE, se torna importante volver a ver el tema de la corrupción. A ver si avanzamos en la otra. Aquí les quiero compartir algo que usualmente hago, que fue cómo salimos el año pasado en el índice de percepción de la corrupción. Digamos que es un tema, es una herramienta de transparencia internacional y que las presentamos todos los años. Si ustedes ven en rojo, nos estancamos en 56 puntos. Fíjense cómo la curva, veníamos desde el 2014 creciendo hasta el 2017 y con gran esfuerzo, porque subir un punto al año es muchísimo esfuerzo. Subimos 54 en 2014, 55 en 2015, dimos un salto cualitativo a 58 en el 2016 y en el 2017 pues llegamos a 59, lo cual ha sido el punto más alto en los últimos 20 años. Esta medición se hace de 1 a 100 y estar en 59 en realidad es estar en la tabla media. ¿Pero qué pasó? Bajamos al 56 en el año 2018 y en el 2019 nos mantuvimos en 56. O sea, no crecimos y no tampoco bajamos, pero no es sano. Nosotros, nuestra campaña durante este año fue que sí, que nos mantenemos de manera intermedia, pero en un grupo malo, ¿verdad? Pasamos a la próxima, por favor. Porque si nos comparamos con otros países, ¿verdad? Entonces Costa Rica se encuentra en una tasa intermedia, pero comparados con Chile y Uruguay, que son los otros países que en América Latina se encuentran mejor que nosotros con puntajes 70 y 69, ¿verdad? Resulta que la comparación que siempre hacemos, y que tal vez aburro con eso, pero si fuéramos un alumno, ¿verdad? Posiblemente nos den la medalla de bronce por estar en tercer lugar en América Latina y el Caribe, pero no pasamos la prueba, ¿verdad? Digamos, si pusiésemos una escala de 70 puntos para poder pasar de grado. Estamos en 56. Entonces, somos muy buen referente con respecto a Centroamérica, que está en 36, 32, 35, pero no lo somos, por ejemplo, para América del Sur, que hay dos países que nos superan. Y lo lógico sería que nosotros avancemos a tener un puntaje mucho mayor. Muy bien, pasamos entonces a la otra. Y en el barómetro también, ahí nos estancamos, digamos, en algunas mediciones. El barómetro se hace cada 2 años y a diferencia del IPC, el IPC mide precisamente al país como un todo y lo hacen los organismos internacionales, y el barómetro global de la corrupción en realidad son la percepción que tienen los ciudadanos en una encuesta que se aplica cada 2 años, más o menos unas 1.200 personas en el caso costarricense.
si avanzamos en la otra. ¿Okay? Entonces, aquí también tenemos la encuesta que hizo la Contraloría General de la República. Yo se la recomiendo. Este año volvió a salir otra, ahora hace unos par de meses más o menos. Nosotros recomendamos que ustedes le echen una mirada a esta encuesta nacional. Tiene datos interesantísimos y está muy bien hecha. Y ahí también entonces nos va a especificar, por ejemplo, aquí qué piensan en la parte anaranjada los ciudadanos y qué opinan precisamente el empleado público. Y muchos de ustedes son o serán empleados públicos, otros se encuentran ciertamente en la esfera privada, pero es importante porque tenemos percepciones distintas. El ciudadano piensa que no se hace mucho esfuerzo con respecto al ataque de la corrupción y el funcionario en un 80% juzga que sí, que es suficiente con lo que se hace, ¿verdad? Entonces ahí hay una dinámica, digamos, dicotómica en el sentido de que uno piensa tiene una percepción la ciudadanía y otra percepción tienen los funcionarios públicos. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, aquí hasta esta parte, digamos, es que lo que fundamenta, digamos, la existencia o creación o co-creación de lo que les voy a hablar ahora, que tiene que ver con la estrategia, el diagnóstico en general nos dice que tendemos al empeoramiento o nos mantenemos ahí, que hay retrocesos en las causas coyunturales, ¿verdad? O estructurales. Y sobre todo que de parte del gobierno y del Estado urgen más señales, digamos, de que se desea cumplir con una estrategia o alguna tipo de actividad que vaya en un claro combate a la corrupción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la estrategia busca eso porque no lo estamos percibiendo de parte del Estado, particularmente el gobierno. Y les decía que pues lo ideal sería tener mejores prácticas precisamente para combatir. Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es un resumen, precisamente lo voy a hacer rápido porque hay otras láminas ahí en las que quisiera luego brincarme, pero en general, tanto la agenda nacional e internacional nos dice que hay compromisos de parte del país precisamente para cumplir con o para hacer una acción frontal contra la corrupción y sobre el cual hemos basado la estrategia. Y tiene que ver, como decía antes, con los compromisos internacionales, ahora con la OCDE que estamos adentro, tiene que ver con la estrategia de Estado abierto, del cuarto plan de acción de gobierno abierto, en el eje 7 de integridad anticorrupción, tiene que ver con la normativa nacional que establece una serie de leyes, reglamentos, etcétera. Tiene que ver con la cumbre de las Américas del 2018, un compromiso de Lima que habla sobre la gobernabilidad democrática. Habla también del CLAC, está basado en el CLAC también. Está basado en compromisos de la campaña electoral del plan de gobierno del PAC. Tiene que ver con los compromisos del pacto Alvarado-Pisa, ¿verdad? Que hay un eje sobre ética y anticorrupción. Está obviamente el mandato de los garantes, que se supone que están para eso. Está también en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones. Y finalmente, en 100 propuestas anticorrupción de los partidos políticos en un informe que elaboramos nosotros en Costa Rica Íntegra hace 2 años. Adelante. Rápidamente, obviamente también obedece a cumplir con el objetivo de ODS, de Plan 2030, ¿verdad? Que dice en el ODS 16 que se deben promover sociedades pacíficas e inclusivas, ¿verdad? Y facilitar los accesos a la justicia de todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Beneficios de una estrategia. Nosotros hemos visto los siguientes beneficios. En primer lugar, podría haber por fin un mecanismo de coordinación interinstitucional que lo veríamos como de carácter muy horizontal, ¿verdad? Y con la ciudadanía de carácter vertical, así como a nivel internacional con todas las contrapartes que hemos mencionado antes. Entonces, creemos que ahí ese es un beneficio que podría tener una estrategia y que a su vez pueda producirse de ahí un mecanismo de coordinación global del Estado que responda al todo. Por otro lado, podría aglutinar, juntar muchas de las normativas, de los avances, de los programas específicos que hacen desde la institucionalidad. La Contraloría tiene su programa, la Comisión de Valores, el MEP,
¿verdad? Todas prácticamente hacen esfuerzos, pero no se encuentran integrados o no se encuentran articulados. Entonces, eso aglutinaría. También podría articular lo que es el esfuerzo público-privado, ¿verdad? Porque a veces se piensa y se le endosa al funcionario público algo que es erróneo, es el único corrupto. No, aquí toda la sociedad, precisamente por lo que veíamos ahora, de un concepto de cultura, ¿verdad? Hacemos una serie de acciones que van contra la integridad. Por otro lado, podría visibilizar el estado de la situación y las transferencias de conocimiento en el tema, o sea, todo el diagnóstico de base que se está levantando ahorita, y esto podría precisamente difundirse en toda la institucionalidad. Nosotros queremos también hacer un monitoreo y una evaluación del proceso, del progreso. Eso podría ser también parte de los beneficios. Y por supuesto, tener todo un conjunto de aprendizajes, ¿verdad?, que puedan compartirse. Pasamos entonces a la siguiente. Bien, los objetivos que nos hemos planteado tienen que ver con desarrollar un marco estratégico de acción, ¿verdad?, entre el Estado y el conjunto de actores de la sociedad civil, sean cuales sean. Hay una serie de sectores todavía que no se han integrado porque en realidad antes del 10 de octubre que yo les mencionaba, teníamos un bajo perfil. Y no fue sino con un interés que el señor presidente manifestó, dijo, yo quiero estar ahí, y entonces le llamamos reunión de alto nivel. Mientras que antes era una reunioncita pues un poco mucho más modesta, pero aquí lo que buscamos es posteriormente integrar un conjunto de actores que por supuesto hacen falta más allá de los circulitos que yo les mostré ahora. También esto tiene un énfasis, la estrategia en prevención. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene bastantes normas y leyes con respecto a la sanción, pero entonces queremos enfocarlo en prevenir y posteriormente hacer programas y proyectos dirigidos más hacia ciertos sectores, ¿verdad?, generaciones como las que ustedes están acá y intergeneracional, pero sobre todo a prevenir la prevención. Por otro lado, queremos juntar todas las normas, todas las leyes que hay en el país y finalmente, como les decía antes, aglutinar o juntar todos los esfuerzos aislados. Muy bien, si queremos pasamos a... Voy a pasarme... sí, en realidad todo, si avanzamos un poquito, todas estas ideas están basadas precisamente en una serie, como les decía antes, de documentos que han salido, como la Cumbre de las Américas, el Compromiso de Lima, que precisamente está ahí en pantalla, ¿verdad? Cómo la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. También pasamos a la otra. Tenemos ahí los 57 compromisos en que el país ha firmado, ¿verdad?, a través de estos acuerdos. Voy a citar algunos, como el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ¿verdad? Y cómo estos se han ido reiterando. De los 57 hay 12 sobre ese tema. Sobre el tema de la transparencia, acceso a la información, protección de los denunciantes y derechos humanos, hay 12. Sobre el financiamiento de organizaciones hay 2. Sobre prevención de la corrupción en obra pública, contrataciones, etcétera, hay 7 compromisos, etcétera. O sea, el país realmente se ha ido comprometiendo muchísimo a sumar hasta 57, digamos, que hemos podido identificar. Pasamos a la siguiente. Desde el punto de vista del CLAD, también es una carta que pretende fomentar el aprendizaje e intercambio permanente de prácticas en los países, y queda claro que los gobernantes tienen que tener una adecuada implementación en estas orientaciones. Pasamos a la siguiente. Y las orientaciones de las cuales ellos se refieren es en generar diagnósticos, generar, ejecutar y sostener finalmente diseños organizativos, en redactar códigos éticos, en desarrollar actividades de formación ética, etcétera, etcétera, etcétera. Brincamos a la siguiente y a la siguiente. Porque ahí viene todo lo que es cumplir, construir, desarrollar, etcétera. Por su parte, la OCDE, ¿verdad?, también en el Programa Regional para América Latina, indica o señala que hay una serie de recomendaciones que pasamos que
digamos, buscan la OCDE mitigar el riesgo precisamente de captura política para garantizar el desarrollo inclusivo, o el asentamiento de un servicio civil ético, o mejorar la confianza en el sistema mediante mecanismos de implementación eficaces, como por ejemplo las autoridades encargadas al cumplimiento independiente y autónomo de la aplicación de la normativa disciplinaria. O sea, la OCDE también hace un conjunto de recomendaciones que el país debería tomar en consideración precisamente en esta estrategia nacional. Vamos a adelantar un poquito, donde dice herramientas de la OCDE, ahí. Y la OCDE pues recomienda un conjunto de herramientas para reforzar la integridad de la gobernanza pública y la lucha contra la corrupción. Como vemos ahí, ¿verdad? Que tienen que ver con la gobernanza pública, la integridad del sector público, la contratación pública, la financiación de la democracia, etc. Entonces ahí vemos cómo la OCDE ya cuenta con un conjunto, un paquete de herramientas, ¿verdad? Con el cual ellos sugieren como gobierno abierto, etcétera, que se trabajen. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo también dice cosas similares, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Ellos recomiendan iniciativas nacionales, ¿verdad? Como poner atención en la infraestructura, en las renegociaciones de los contratos, la transparencia financiera, la integridad pública. Son muy similares, digamos, si empezamos a ver que docentes internacionales, pasamos a la otra, nos indican qué debemos hacer. Ahí ellos hacen una recomendación, obviamente como banco, pues obviamente hacer una alianza más fuerte entre la sociedad civil y el sector privado, e involucrarlos para precisamente no dejarlos al margen, porque como decíamos antes, la corrupción no es solamente, digamos, o sea, solo en la esfera del empleado público, de la esfera pública. Pasamos a la siguiente. Tenemos también recomendaciones de CAF, ¿verdad? En donde ellos más se fijan en reglas de control de función pública, mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, ¿no? Promover sistemas electorales competitivos y transparentes. Y aquí solo quisiera hacer una indicación, y esta es muy importante, porque la corrupción en el círculo que vemos en Transparencia Internacional, en 4 grandes etapas, todas se originan precisamente en los sistemas de carácter, de los sistemas políticos, del sistema, los sistemas electorales, ¿verdad? Porque desde que constituimos precisamente un partido político, que a su vez es el que hace planes, es el que compite electoralmente, es el que posiblemente llega a los concejales, a los alcaldes, a elegir presidente, finalmente elige a sus colaboradores, etcétera, pero todo, sobre todo en el sistema costarricense, ¿verdad? Que es un sistema de partidos políticos, entonces todo se engendra ahí, y por eso es que esta recomendación de poner cuidado también en lo que tiene que ver con financiamiento de partidos políticos, con transparentar los sistemas electorales, es fundamental. Es el origen de todo, digamos, que posteriormente se da en la administración pública. Brincamos a las recomendaciones del INCAE. Ahí. La siguiente, bueno, ellos hacen una encuesta, entonces, sobre todo para ejecutivos de industrias, ¿verdad? En más de 18 países de América Latina, y ellos también basados en estas, digamos, en una visión más gerencial, ¿verdad? Ellos aseguran que el 46% de los altos mandos de gobierno promueven la corrupción, que el 41% de la operación en países donde la corrupción es alta. Ellos mencionan también un 38% la burocracia como un problema, ¿verdad?, que hay que combatir. El 33% piensan que la legislación es inadecuada para prevenir los conflictos, y el 25% se refiere a estructura de los impuestos. Y ciertamente hemos visto, ¿verdad?, que cuando hay mucha tramitología, que cuando hay muchos impuestos, pues obviamente la gente tiende culturalmente a una evasión o una elusión, y por tanto ahí hay los espacios de riesgo precisamente de la corrupción. Ya nos brincamos las recomendaciones de ICAE y pasamos a Transparencia Internacional, ¿verdad? Ahí. La lámina siguiente, bueno, como yo les había hablado, ustedes ya en otras ocasiones hemos presentado el índice de percepción de la corrupción. Esta es nuestra organización, y nosotros hemos hecho algunas recomendaciones globales para todo el mundo. Algunas aplicarán para Costa Rica más o menos, ¿verdad?
Pero volvemos a lo mismo, el origen de controlar o financiar el financiamiento político. Para nosotros eso es importante, ¿verdad? Para que no haya una excesiva influencia en los flujos de dinero. Muy importante para nosotros es acabar con ese trato preferencial, ¿verdad? Que se da, ustedes quizás lo viven a diario, ¿verdad? Sobre todo en la prestación de servicios o en la distribución de los recursos. Voy a poner el ejemplo ahorita con la pandemia. Parte de lo que hay que controlar es ver si estos se están distribuyendo de manera equitativa, si no se está duplicando. Ya sabemos de casos, unos 2000 que se están estudiando por gente que manifestó que no era cierta su información y se está comprobando. También hay ayudas sociales que no se están controlando, que el Estado no controla, ¿verdad? Entonces posiblemente se esté duplicando, multiplicando precisamente muchas de estas ayudas y a veces esto no ayuda mucho a la conexión personal. O sea, me doy porque soy amigo de, ¿verdad? Entonces también nos interesa mucho gestionar los conflictos de interés y sobre todo la puerta giratoria. Y la puerta giratoria, para que lo podamos entender, es toda aquella persona o funcionario que primero está en un puesto, pero usted, y lo vemos, que luego está en la empresa privada, pero entonces se llevó, ¿verdad?, su paquete, su conocimiento, el know-how, ¿verdad?, y se lo llevó a la empresa privada y desde ahí luego entonces gestiona una serie de tareas, dejó las conexiones precisamente hechas en las distintas instituciones, ¿verdad? Y eso nosotros creemos desde nuestra perspectiva de Costa Rica íntegra que debe regularse. O sea, todos tenemos derecho al trabajo constitucionalmente, pero también, como hacen en otros países, el caso mexicano, ¿verdad?, que se regula. O sea, usted no puede, usted se enfría primero antes de pasar a un puesto, ya sea que venga de una junta directiva, por ejemplo, las juntas directivas de las instituciones autónomas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Pero usted se vuelve luego un influencer o se vuelve por un cabildeo, una persona que hace cabildeo o lobby, ¿verdad? O luego es diputado, o luego es alcalde, o etcétera, ¿no? Nos devolvemos y eso le llamamos puerta giratoria. Luego, entonces, es muy importante regular el lobby, o sea, el cabildeo, el que se haga abiertamente, que se regule abiertamente quiénes son los que en el país, en nombre de las empresas o las organizaciones inclusive, hacen cabildeo, ¿verdad? Bueno, ahí y por supuesto empoderar a la ciudadanía, ¿verdad? A los periodistas, que son a veces denunciantes, y algo muy importante que tal vez no está acá, es proteger al denunciante, que también en Costa Rica hay dos leyes, bueno, hay muchas leyes que faltan, entre esas, esta que mencionaba de cabildeo, la puerta giratoria, pero no hay una ley real de protección al denunciante, ¿verdad? O sea, ya tuvimos casos en la Caja del Seguro Social donde una persona que denuncia la corrupción, inmediatamente entonces se le acosa, ¿no? Se le manda a la esquina, ¿verdad? Etcétera. Y eso ustedes es posible que lo vivan a diario. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Nosotros también tenemos otra herramienta de medición que es cada 2 años, esta no es todos los años, que es el barómetro. Entonces, lo que busca igual, el barómetro da pautas para buscar mayor integridad política, ¿verdad? Especialmente en las épocas de las elecciones. Transparentar el financiamiento político igual, fortalecer las instituciones judiciales. Esto es muy importante. Yo les recomiendo el informe del estado de la justicia que salió esta semana, creo que el lunes. Se los recomiendo porque si ustedes ven ahí, solamente en casos de corrupción, solamente una persona llega a juicio de 10. Ojo el dato. ¿Ah? Y cuántas de esas son condenadas, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo también ese informe para que ustedes tengan datos concretos de cómo el Estado, en este caso de la Nación, mide el estado de la justicia y cómo identifica que todo se queda ahí, ¿verdad? Muchas veces inclusive, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, se perdió el expediente, faltó el folio, ¿verdad? Entonces aquí, por eso el papel que ustedes juegan es fundamental. Yo no diría que es importante, para mí es esencial, es fundamental en la custodia de eso. Son como los baluartes que pueden estar ahí para poder que los procesos sean justos, ¿verdad? Para la persona, pero al mismo tiempo también para la sociedad. Muy bien, tal vez brincamos a las definiciones propiamente. Bueno, vamos a brincar en las definiciones y vamos a pasar a los sectores Aquiles estratégicos. Nosotros entonces, en síntesis, creemos que debe haber una integridad pública, como les decía. A la mano derecha está prevención, detección, investigación, sanción y corrupción. Ese es el círculo que precisamente se da en materia de persecución de la corrupción. Sin embargo, nosotros estamos, como les decía, poniendo o subrayando lo que tiene que ver la prevención. Y aquí, obviamente, entonces tenemos 3 grandes sectores: público, sociedad civil y privado, ¿verdad?
y dentro de ellos, pues los grupos que vemos en el sector público es importante la gobernanza, el servidor público como fundamental, ahora lo vamos a ver dentro de las áreas estratégicas que hasta donde hemos llegado ahora. Vemos que el personal es fundamental, que se haga un gran trabajo sobre los servidores públicos. Respecto a la sociedad civil, obviamente necesitamos generar más participación ciudadana, porque ellos, de alguna manera, es de ahí que se da el control ciudadano, la auditoría ciudadana, la veeduría. Por eso creemos importante empoderar mucho más a la sociedad, pero que se incluya dentro de la estrategia, no que aparezca como al margen, como ha pasado siempre. Y por supuesto, el acceso a la información. Ustedes también manejan hoy, ¿verdad? Muchísima información, que ya no es solamente física, ¿verdad? Sino que también, por supuesto, es digital. Entonces, nos parece importante. Y finalmente, el sector privado, pues lo importante es regular lo que tiene que ver con sus intereses, ¿verdad? No es que no hayan, es que se regulen. Porque obviamente usted como empresario, como empresaria, tiene el interés de, ¿verdad?, fundar una empresa para ganar dinero, lo cual es normal, pero debe regularse cómo se hacen muchas de esas transacciones. Ok, finalmente, para ir cerrando, no me voy a meter al detalle, pero quisiera compartir lo que hasta la fecha de hoy se ha venido haciendo o se ha hecho con un esfuerzo desde octubre. Esto es algo que ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué tan lento? Bueno, les voy a explicar un poquito. Porque construir esto o co-crear, donde se reflejen las distintas visiones de la institucionalidad de todas las personas, de instituciones que les mostré ahí, organizaciones, no es fácil. Esto está pegado con alfileres todos los días, todos los días. Y además de eso, entran un montón de cosas, los egos, ¿verdad? Yo quiero verme reflejado ahí. No se produjo el proyecto, el programita que yo había hecho, ¿verdad? Entonces es difícil. Y más que todo porque estamos trabajando alrededor de 40 personas en grupos, en plenarias y grupos, y en tiempos de pandemia. Entonces no ha sido fácil, digamos, construir, pero sí les puedo garantizar que lo que está acá y les voy a mostrar se ha ido haciendo de manera muy sólida y consolidada, y sobre todo con el respaldo de los jerarcas que les mostré al puro principio. Papel importante han jugado los órganos de control. Muy bien. El primer, digamos, área o eje que hemos logrado consensuar es trabajar la gobernanza, tal vez la anterior, Raquel. Ajá, ese. No, la 1, la anterior. Ese. Ahí estamos trabajando la gobernanza en materia de integridad pública y anticorrupción. Este es importante porque ¿cómo se administraría? ¿Cómo sería precisamente, cómo podríamos contar con un órgano, una autoridad nacional, ¿verdad?, con presupuesto, con todo el respaldo institucional del Estado, y si es necesario irse a una aprobación legislativa, pues bueno, eso es parte de lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Pero que haya una autoridad, un órgano independiente, ¿verdad? De manera tal que sea la batuta, el líder en materia, y eso me lleva al 1.2, que lleve el liderazgo precisamente del ambiente de control de las instituciones públicas en materia anticorrupción. Y por otro lado, crear una política nacional e impulsar esta, porque una cosa, digamos, nosotros esto lo vemos como una estrategia, entonces luego queremos pasar precisamente a la construcción de una política pública. Y finalmente, tomar iniciativas regulatorias, ¿verdad?, en cuanto a los temas de corrupción. Pasamos al segundo eje estratégico. ¿Ok? El primero no puede irse en el segundo, o sea, la gobernanza tiene que ir acompañada de una buena gestión del talento humano. Y entonces aquí creemos que, por ejemplo, es importante tener idoneidad en el reclutamiento del personal, ¿verdad? Y esto es una forma preventiva de hacerlo. Por otro, es muy importante la promoción de la ética dentro de ese recurso humano, de ese talento humano, ¿verdad? Lo otro es capacitar mucho más y inducir inducción al personal. O sea, que cuando usted ingrese precisamente a su función pública, usted pueda tener las herramientas, y no solamente la normativa, sino un conjunto de normas o instrucciones y de herramientas que le permitan a usted no transgredir precisamente las normas mismas y luchar contra la corrupción. Y finalmente, obvio, tiene que ir acompañado de un régimen disciplinario, ¿verdad?, o sanción en caso de que usted no cumpla. Pasamos al 3.
Obviamente hemos hablado de la participación ciudadana y control ciudadano. Y aquí les voy a contar una anécdota. Aquí el grupo se dividía en si esto lo juntábamos con los temas de acceso a la información y rendición de cuentas. Y nosotros, los que sobre todo estamos en sociedad civil, hemos insistido en que esto se aparte, o sea, que se mantenga el tema de participación ciudadana muy claramente definido, porque cuando ya hablamos de acceso a la información, rendición de cuentas, perdemos este concepto de participar de manera activa, de hacer el llamado a las personas, a la ciudadanía, y que estos puedan contar, como lo dice ahí, con mecanismos de denuncia, de participación y control, de denuncia efectiva, ¿verdad? Y sobre todo también, aquí entramos, una educación temprana en participación e integridad. O sea, si logramos sumar al MEP, todas las organizaciones de actividad en cuanto a la educación temprana. Brincamos al cuarto eje. Tiene que ver con la gestión precisamente en los riesgos de corrupción, ¿verdad? Entre lo público y lo privado. Y esto nos parece importantísimo. Y cuando hablamos de lo privado, no solamente la empresa privada, obviamente hablamos de muchos actores que estamos, inclusive nosotros, ¿verdad? O sindicatos, cooperativas, etcétera, 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 ¿no? Todo aquel actor que se encuentre precisamente fuera de la esfera de lo estatal. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí habría énfasis en lo que es la contratación pública, porque sabemos que hay muchos espacios de riesgo de corrupción, los que son permisos y otras autorizaciones, ¿verdad? Que ojalá se simplificase trámites, precisamente, bueno, eso ahorraría también procesos en materia de llevar los expedientes, los archivos digitales o físicos, ¿verdad? Generar lo que mencionaba antes, los conflictos de interés, el cabildeo, el soborno y el tráfico de influencias, ¿verdad? Y los programas de integridad en empresa privada. O sea, ¿cómo llevamos todos estos programas a la empresa privada? Para que también ahí los gerentes, los involucrados, etcétera, también tengan la misma igualdad que tiene que ver con lo público. Y finalmente, la número 5, tiene que ver con lo que decía antes, el acceso a la información de interés público y la rendición de cuentas. Por eso separamos, como les mencionaba antes, de la participación ciudadana, para que ambas estén claramente identificadas. Y esto obviamente tiene que ver con abrir datos, con fortalecer la rendición de cuentas en la doble vía, ¿verdad? La digitalización de trámites a la ciudadanía, esto aquí entran ustedes fuertemente, ¿verdad? Por un papel, rol o función, y el registro, captación y procesamiento de datos sobre las funciones de la institución pública. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, esa es la tarea que hemos hecho hasta ahora. ¿Qué sigue? Antes de que tal vez me lo pregunten, es que estos 5 ejes se están llevando a 5 grupos, de trabajo que van a elaborar ahora planes de trabajo, propuestas de planes de trabajo. Esto nos va a tomar unos 3 meses, porque obviamente, imagínense, hay que integrar todo lo que se está haciendo, todas las iniciativas. Hemos hecho ya un inventario de ellas, sistematizamos toda la información, no lo mencioné antes, pero esos pasos ya previos están hechos. Hemos sistematizado toda la información que estas instituciones han estado participando, ¿verdad? Y tenemos ese, digamos, producto y al mismo tiempo hicimos un diagnóstico. Entonces, ahora la tarea está en hacer estos planes y luego posiblemente aprobarlos y volver como una especie, comillas, de plenaria, ¿verdad? Una especie de reunión de alto nivel, una segunda reunión de alto nivel, para ver si entonces aprobamos todo esto y ponerlo en práctica, como lo mencionaba, para el 2021. Yo cerraría ahí mi intervención. Traté de hacer una mezcla pues, de tres cositas que usualmente hago, que es el IPC, un poquito esto que es novedoso, me parece que son pocas personas, yo creo que aquí hay un privilegio en el acceso a esta información, porque son poquitas personas las que lo saben. Lo hemos mantenido bajo perfil, queremos que esto sea muy consolidado, ¿verdad? Y que sea un proceso de gobierno abierto de co-construcción. Aquí lo dejo, muchísimas gracias y estoy disponible para cualquier consulta. Andrés, muchísimas gracias. Consulta. Consultas, Si quieren, comentarios, las pueden hacer al aire. o también pueden hacerlo directamente.
Ana Navarro. Buenas, mi nombre es Sofía Chacón y tengo tal vez una consulta en la parte conceptual. No entendí tal vez cuál sería la exclusión de los mecanismos de rendición de cuentas con la participación ciudadana. Ok. Bien, no, en realidad no exclusión. Lo que quisimos, como decía yo, es hacer más énfasis en separar ambas porque normalmente, por la experiencia nuestra que participamos en distintas esferas, hay una tendencia, usualmente más quizás, pasa más usualmente con funcionarios públicos que cuando estamos hablando de la participación, creen que es, por ejemplo, cuando el ciudadano solicita la información. Entonces, bueno, ellos la ven de manera limitada, ¿verdad? Bueno, tienen derecho a solicitar la información, pero no más allá. O sea, no a una alimentar, digamos, desde la sociedad civil, cómo podemos mejorar precisamente muchos procesos o normativas, etcétera. O, por ejemplo, la rendición de cuentas, ellos se ven como que yo presento el informe y es de una vía, digamos, una sola vía. No, nosotros vemos la rendición de cuentas en la doble vía. O sea, sí, es obligación del funcionario público X rendir cuentas o abrir los datos o presentar la información, pero también la ciudadanía, precisamente ahí donde tiene o puede tener un papel más activo y mucho más amplio en su participación. Entonces, si la experiencia nuestra ha sido que se tiende a confundir de que el papel del ciudadano se limita a solicitar o a recibir de manera unilateral, de manera de rendición de cuentas, la información que el funcionario es el que nos quiere dar. O, por ejemplo, cuando pedimos una información, no nos dan toda la información o esta no se procesa, por ejemplo, de manera con datos abiertos o con data, megadata, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos la dan encriptada o nos la dan precisamente de manera tal que usted tiene que buscarla. Aquí lo que buscamos es separar justamente el activismo y participación que puede tener la ciudadanía, ¿verdad? Y también, a su vez, cuáles son las herramientas de rendición de cuentas como acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. En esta segunda, lo que buscamos justamente es promover un control social para asegurar que la gestión pública sea eficiente, efectiva e íntegra. Y en la otra, precisamente en la participación y control ciudadano, esta palabra de control es importante porque lo que buscamos es potenciar el papel del ciudadano en la promulgación de políticas públicas, en los procesos consultivos y en la vigilancia de la hacienda pública y la función pública. Entonces, si vos lo ves, ahí tenemos dos áreas que pueden ser claramente definidas. En la experiencia, y de hecho hubo un intento en este proceso de co-creación de fundir las dos. O sea, participación ciudadana y, ¿verdad?, acceso a la información y rendición de cuentas. Y nosotros, como decís bien, conceptualmente queremos separarlos para que claramente se vea cuál es el rol que puede jugar la participación ciudadana, o sea, la ciudadanía más activamente, ¿verdad? Pero dándole el justo lugar que tiene que ver con que pueda participar, pueda de la promulgación de políticas públicas, de los procesos consultivos, ¿verdad? Pero a su vez de la vigilancia y auditoría de la función pública. Eso es. Bien, aquí tenemos dos preguntas. Una de Luis Carlos que dice, considerando que ya existe en Costa Rica un marco normativo sobre el tema, entes contralores que monitorean y fiscalizan y que la corrupción sigue siendo parte de la cultura costarricense, surgen las siguientes preguntas. Una, ¿quién podría liderar la estrategia? Dos, ¿de dónde se tomaría el presupuesto para implementar y desarrollar la estrategia? Y por último, tres, ¿cuál sería el valor agregado de la estrategia presentada? Bueno, vamos a ver. En la exposición traté justamente de contestar las tres preguntas. Dije que, y lo dije al final, que todavía esto no está resuelto. Hasta ahora tenemos los ejes que para nosotros son fundamentales. Si vemos, dije antes que no estamos ahorita definiendo cuál órgano. Estamos mencionando que se requiere ese órgano, ¿verdad? Lo mencioné en la exposición,
que se requiere porque justamente no existe, no hay un órgano coordinador. Entonces, ¿quién? No importa. O sea, finalmente eso está por construirse, eso está por sugerirse. Yo les decía que estos son los 5 ejes estratégicos hasta ahora. Ahora viene la co-construcción precisamente de los planes y propuestas y actividades y acciones más concretas. Entonces eso saldrá en los próximos meses. En realidad, lo importante es, ¿verdad? Sí, es que existe liderazgo. Y en referencia al presupuesto, bueno, es que aprobada la estrategia y aprobado esto como algo fundamental para todas las personas, como mencionaba antes, desde el presidente hasta todos los órganos que se encuentran acá de control, pues es fundamental que se apruebe como tal y que entonces pasaríamos a las acciones y las actividades que se propongan, precisamente que puedan ser financiadas. Yo aquí les voy a contar la anécdota. Cuando en materia de gobierno abierto queremos hacer algo, desde la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, ¿qué pasa? Que no está por las líneas que precisamente tiene el presupuesto nacional, que son líneas muy estrictas, entonces tienen que de alguna manera ocultar alguna actividad mediante, o de alguna cuestión disfrazada, ¿verdad? Entonces, si, qué sé yo, si había un curso tal, entonces por ahí, ¿verdad? Por ahí meten alguna actividad. Entonces, no, aquí lo que se busca es que en el presupuesto claramente, y lo haya, ¿verdad? Y que en el presupuesto claramente esté identificado, no solamente la autoridad, sino que todo lo que a partir de ahí demanda, y en todos los presupuestos de las instituciones, esto es lo que se busca. Y por último, tenía que ver con los valores, ¿verdad? Fue la pregunta. Bueno, efectivamente coincido en que el marco normativo existe, pero está disperso, que yo lo mencioné también. La idea es aglutinar, ¿verdad? Lo mencioné varias veces, es juntar todo eso, ¿verdad? Coincido con ustedes de que hay procesos y procedimientos, pero no están todos. Y esto es bien interesante porque lo reconocen las mismas instituciones que están participando. Cuando otro de los valores agregados, el valor agregado fue lo que mencioné, los valores agregados que ha tenido esto es que ellos no se juntaban. Entonces, este liderazgo que estamos teniendo la Procuraduría de la Ética y Costa Rica Íntegra precisamente ha permitido que las voces se junten. Todas esas instituciones que yo mencioné se están juntando y no hablaban entre sí. Entonces, teníamos funcionarios, vuelvo a lo mismo, que se encontraban encajonados, segmentados, ¿verdad? Pero, y sabíamos que hacía algo la Contraloría, o lo hacía la Defensoría, o lo hacía X. Incluso de manera privada iniciativas, pero no se están hablando entre sí. La idea es hacer programas mucho más integrales, ¿verdad? Que respondan. Entonces, lo que el MEP está haciendo, si es una buena práctica, ya se recogió y se sistematizó. Entonces, esa buena práctica quizás el grupo va a reconocerla como tal y va a decir, bueno, esto deberíamos de aplicarlo en toda la institucionalidad. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, viene la Contraloría y dice, bueno, nosotros hicimos un plan piloto en tal lugar. Bueno, y resulta que sí fue bueno por esto, porque bajamos los índices así de corrupción. Muy bien, esa práctica se puede sumar, generalicémoslo. Entonces, hay en la pregunta, por supuesto, hay asuntos que quedan pendientes, yo lo reconozco, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo, no estamos definiendo en este momento, así como decir, bueno, es que lo va a tener la presidencia. No, eso todavía no se está discutiendo. Y dónde se va a ubicar también, ¿verdad? Porque alguien podría decir, está en qué lugar, en el ministerio, etc. Eso todavía no hemos entrado en esa fase. Lo importante y el reconocimiento que sí hay, que les mencionaba, es que sí, la gente entiende que se requiere una autoridad, ¿verdad? Con presupuesto y con valor agregado. Tenemos otra pregunta de Alexander Solís. Dice, me parece excelente el proyecto. Mi pregunta es si dentro del plan trazado se dará mejora continua en la estrategia respecto al seguimiento entre las recomendaciones de la OCDE de cara al papel de fiscalización de la Contraloría General de la República y la participación ciudadana. Claro, la idea les digo es que, por supuesto, todas las recomendaciones de la OCDE, que ahora son obligatorias, ¿verdad? Ya no son, de hecho, el haber ingresado nos va a poner en mucho más orden. La Fiscalía particularmente, todas, como les mencionaba, están, es más, les puedo mencionar aquí entre nosotros, que si hay un grupo que realmente ha mostrado interés y ha participado activamente y fuertemente y sostiene con unos alfileres bien grandes, tiene que ver con los órganos de control. Es más, doña Marta, por ejemplo,
y no, aquí no se trata de hacer propaganda de nadie, no me interesa, ha llegado incluso con sus gerentes, ¿verdad?, a la reunión como para decir, vean, aquí estoy yo como cabeza, al mismo tiempo ustedes tienen que comprometerse con lo que estamos construyendo. Ha llegado igual la señora fiscal, ha llegado igual la señora contralora, y así muchos, buenos ministerios, etcétera, desde el punto de vista también de justicia, etcétera, y todos se han ido sumando precisamente a este esfuerzo. Eso es lo bonito que ha tenido, que ha sido sumar. Incluso han aportado gran cantidad de información, como les mostraba antes, ¿verdad? Encuestas, documentos, informes, normativas, que se ha sistematizado. Entonces, la idea, como les dije, hasta ahorita estamos construyendo 5 ejes que no ha costado tanto ponerlos, pero sí, obviamente, como les decía y les conté como anécdota, ¿no?, que unos intentan, bueno, ¿por qué no fundimos una cosa con la otra? Pero logramos ponernos de acuerdo, y esto es bien difícil, en los puntos, en los 5 que les mencioné, más los subtemas que están ahí. Y no es un ejercicio fácil, yo se los puedo decir con toda sinceridad. Ha sido un esfuerzo más o menos imagínense, de octubre a la fecha, más o menos 40 personas, ¿verdad? Y en tiempos de pandemia no ha parado el trabajo. O sea, tenemos una especie de cronograma sencillo, pero hemos ido cumpliéndolo paso a paso. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, otra vez. Yo llegué lamentablemente más tarde, pero quisiera saber si de alguna forma integran el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes. No, el índice de percepción de la corrupción es un índice nuestro de Transparencia Internacional. El índice de transparencia del sector público, ITSP, es un índice propio efectivamente de la Contraloría junto con el CICAP de la Universidad de Costa Rica, que ya llevan 7 años, creo, si no recuerdo mal, por lo menos más de 5, aplicándose, y va más al sector público y obviamente las municipalidades, y se trata justamente de un ranking que ellos establecen para medir temas de transparencia de manera más amplia, ¿verdad? No tanto evidentemente no tanto de solo corrupción. Y bueno, se hace año a año, en septiembre siempre se presenta, ¿verdad? Ha sido una gran herramienta porque ha puesto a competir, entre comillas, a las instituciones en muchos de los ámbitos que mide, ¿verdad? Que mide tanto de índices y subíndices, ¿verdad? Y nos parece también una excelente herramienta que por supuesto ha sido tomada en consideración acá. Yo les mencionaba que la Defensoría participa de la estrategia como órgano de control. Entonces también obviamente ha sido tomado el índice de transparencia del sector público. Hay otros índices, ¿verdad? Obviamente, en el país que también otras organizaciones están teniendo. Ahorita justamente está el Observatorio de Transparencia, el Observatorio Ciudadano, perdón, de Transparencia Fiscal, en donde participa la Escuela de Ciencias Políticas, Administración Pública, Sociología, el CICAP, una organización que se llama Territorios Seguros y algunas otras personas individuales. Entonces, este es un esfuerzo también, pero va encaminado hacia la transparencia, que les decía, fiscal. O sea, hay iniciativas privadas, ONGs, etcétera, IVOs, etcétera. O sea, todas hacen esfuerzos para tener mediciones de distinta índole, ¿verdad? Unas son más de percepción, unas son muestras, otras son más estratificadas, ¿verdad? Otros son índices. O sea, herramientas hay muchas, ¿verdad? Fernanda, consulta, ¿tienen archivistas en su equipo de trabajo? ¿Tienen qué, perdón? Archivistas. No, en este momento, como les mencionaba antes, en el grupo, digamos que no se encuentra, digamos, un sector
pero esto no excluye a nadie, ¿verdad? En el sentido de cuando la idea es justamente sumar mucho más actores. Imagínense ustedes que si intentáramos sumar, evidentemente, mucho más actores, pues quizá la creación, la construcción sería mucho más difícil. Nosotros, como les decía, de manera muy modesta, antes, como en junio, hace un año, del año pasado, cuando empezamos a ver esta posibilidad, en realidad pensamos en algo mucho más pequeño, más modesto. Pero los garantes de la ética que estaban sumados a este grupo, como les mencionaba antes, se lo llevaron al presidente, él dijo, yo quiero estar ahí. Entonces, a partir de ahí, se ha sumado el Poder Ejecutivo. La idea nuestra sí es, por supuesto, ver todos los actores. Hay unos, por supuesto, por sus funciones y tareas mucho más específicos, más especializados, pero la idea no es excluir a nadie, sino ir sumando actores en el proceso. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, agradecerle a Andrés por su valiosa participación, muy interesante, un tema de mucha actualidad, y agradecerle de verdad que se tome su tiempo, yo sé que está muy ocupado, y ahí le haremos llegar por la virtualidad un certificado de agradecimiento. Muchísimas gracias. Bueno, si tuviéramos aplausos, yo creo que aquí todos podríamos hacer con la manita el aplauso virtual para Andrés y su participación. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado esta mañana, que estamos concluyendo esta semana, que ahora es Semana del Día Internacional de los Archivos, y que este ha sido nuestro granito de arena desde la sección de archivística. Que tengan muy buen día y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Con muchísimo gusto.